Un número entero positivo, en este video solo vamos a hablar de enteros positivos, es primo si es divisible solamente por uno y por sí mismo. Los primeros números primos son 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23. ¿Se terminan alguna vez los primos o hay infinitos? Bueno, la respuesta es que hay infinitos. Y ya en el siglo III a.C., el matemático griego Euclides, en su famosísimo libro Los Elementos, demostró efectivamente por primera vez que hay infinitos primos. La demostración de Euclides, que aparece en la proposición número 20 del libro 9, los elementos está dividido en partes o llamadas libros. En la novena parte, proposición 20, Euclides demuestra la infinitud de los primos. Esta demostración de Euclides es tan extraordinariamente sencilla y potente que se sigue usando hasta el día de hoy. Si uno busca la demostración de la infinidad de los números primos en libros modernos, se sigue haciendo, obviamente adaptando la nomenclatura a la escritura moderna, pero la idea es exactamente la misma que usó Euclides en el siglo III a.C. También es interesante mencionar cómo enunció Euclides la infinitud de los números primos. Acá hay un tema muy profundo y muy importante que solamente voy a tocar tangencialmente por razones de tiempo y que tiene que ver precisamente con el infinito. ¿Y qué es esta? Hay dos formas, históricamente hubo dos formas de pensar el infinito, que son en acto y en potencia, o en lo que se llama el infinito potencial y el infinito actual. Un infinito es en potencia, cuando en realidad uno piensa en una cantidad que es finita, algo que es finito, pero que crece tanto como uno quiera. Cuando uno tiene ese concepto, está pensando en un infinito en potencia. Y el infinito es en acto cuando es de hecho infinito, algo que es, imaginemos por ejemplo una bolsa que contiene infinitas cosas. Eso es un infinito en acto porque estamos pensando todas las cosas infinitas al mismo tiempo en una bolsa. Si uno piensa en una bolsa que en principio está vacía y a la que uno le va agregando y que ese agregar jamás termina, en ese caso estaríamos hablando de un infinito en potencia, porque la cantidad de objetos en la bolsa va creciendo y nunca es de verdad infinita, pero nunca se detiene su crecimiento. Bueno, el primero en hacer esta distinción entre infinito en potencia y en acto fue Aristóteles en el siglo IV a.C. Y Aristóteles, por motivos que no vamos a desarrollar aquí, como decía antes, por razones de tiempo, estableció que el infinito solo existe en potencia. El único infinito válido para Aristóteles es el infinito en potencia, nunca en acto. Y esa forma de pensar el infinito se mantuvo como la forma correcta, la única forma aceptada hasta el siglo XIX, que fue cuando Georg Cantor introdujo la teoría de los conjuntos infinitos, la idea de que hay infinitos más grandes que en otros, e introdujo el infinito en acto dentro de esa misma teoría. Volviendo a Euclides, en realidad Euclides, que es apenitas posterior a Aristóteles desde una perspectiva histórica, tenía esa concepción aristotélica del infinito y según para él el infinito solo existe en potencia. Hay varios ejemplos dentro de los elementos donde eso se puede ver. Y particularmente cuando Euclides enuncia que existen infinitos números primos, él no lo dice así como lo decimos ahora nosotros, existen infinitos primos, sino que él decía, hay más números primos que cualquier cantidad propuesta de números primos. O sea, dicho más brevemente, dada cualquier cantidad finita de primos, siempre hay uno más. Así lo enunciaba Euclides, y justamente esa es la idea de infinito en potencia. Dada cualquier cantidad de primos, hay otro y otro y otro y otro, los primos nunca se terminan. Ahora, pues vamos a la lista de primos que decíamos recién. Dijimos que los primos empiezan con el 2, 3, 5, 7, etc. Ahora, ¿qué pasa con el 1? ¿El 1 es primo o no? Si uno va a la definición que dijimos al principio, que un primo es un número que es divisible solo por uno y por sí mismo, el 1 debería ser primo, porque es divisible solo por uno y por sí mismo. Sin embargo, si uno se fija en los libros de matemática actuales, todos los libros coinciden en decir que el 1 no es primo. ¿Por qué? ¿Por qué el 1 no es primo? No es un detalle menor. En realidad, hasta el siglo XIX, el 1 sí era primo. Matemáticos anteriores al siglo XIX consideraban al 1 como primo, pero de la misma manera como Plutón en el año 2006 dejó de ser un planeta, de la misma manera en el siglo XIX el número 1 dejó de ser primo. Es decir, Plutón, si uno se fija en libros de astronomía anteriores a 2006, era un planeta, los planetas del sistema solar eran 9, sin embargo en la actualidad, del 2006 para acá, Plutón dejó de ser un planeta, pasó a una categoría nueva que se creó en ese momento, que es la de planeta enano, y los planetas, entre comillas, de verdad del sistema solar ahora son 8. El fenómeno con el número 1 fue parecido. El número 1 era un primo, es verdad, hasta el siglo XIX, pero en cierto modo era un primo anómalo. ¿Por qué? Una característica importante de los números primos, muy importante, tanto que esta propiedad se la conoce como el teorema fundamental de la aritmética, dice que todo número entero
se puede escribir de manera única como producto de primos. En realidad todo número entero mayor que 1 se puede escribir de manera única, destaco el único, como producto de números primos. Se puede factorizar en primos, como se dice. Por ejemplo, el 6 se escribe como 2 por 3 y es la única forma de escribir el 6 como producto de primos. Pero si el 1 fuera primo, entonces no sería la única forma. Habría otras escrituras del 6 como producto de primos. El 6 también podría escribirse como 1 por 2 por 3, o 1 por 1 por 2 por 3, o 1 por 1 por 1 por 2 por 3, etc. O sea, habría infinitas formas diferentes de escribir el número 6 como producto de primos. Y eso es una complicación, arruina un teorema muy importante de la matemática. Uno podría solucionar esto fácilmente diciendo, bueno, la factorización es única si los primos que se usan son diferentes de 1. De hecho, cuando se trabaja con enteros negativos también, el menos 2 y el menos 3 también son primos. Y en ese caso habría otra escritura posible para el 6, que es menos 2 por menos 3. Esta falta de unicidad se arregla diciendo, bueno, que la unicidad es única si se multiplica por primos positivos, si en la factorización se usan primos positivos. Algo parecido podría hacerse con el 1, es decir, bueno, la factorización en primos es única si no se usa el número 1, y de esa manera, de alguna manera, se solucionaría el problema fácilmente. Sin embargo, en el siglo XIX se desarrolló el álgebra abstracta, se empezó a desarrollar el estudio de estructuras abstractas, y en ese estudio de estructuras la idea de primo, la noción de primo se empezó a extender a otros contextos, como por ejemplo los enteros de Gauss. Los enteros de Gauss, o también llamados enteros gaussianos, son en realidad los números complejos a más bi, donde a y b son números enteros. Los enteros de Gauss se los llama así enteros porque tienen características muy parecidas a los enteros comunes, digamos, que en este contexto pasan a llamarse enteros racionales para distinguirlo de los de Gauss. ¿Qué quiere decir que tienen propiedades parecidas los enteros de Gauss con respecto a los enteros racionales o los comunes, digamos así? Bueno, una de las características es que en los enteros de Gauss también se puede factorizar en primos y esa factorización también es única en principio. Una curiosidad es que hay números enteros que son primos, dentro de los enteros racionales, pero no considerados como números enteros de Gauss. ¿Qué quiere decir con esto? Tomemos el número 2. El 2 claramente es un número primo en los enteros racionales, en z. Ahora, el 2 también es un número complejo, de la forma 2 más 0i, y como el 2 y el 0 son enteros, es un entero de Gauss. Ahora, dentro de los enteros de Gauss, el 2 no es primo, el 2 se puede factorizar, y una factorización es 1 más i por 1 menos i. Si uno opera con números complejos, teniendo en cuenta que el cuadrado es menos 1, esa cuenta efectivamente da 2. El 2 se puede factorizar, el 2 no es primo en los enteros de Gauss. Pero también hay una falta de unicidad, hay primos anómalos en los enteros de Gauss que arruinan esta unicidad de la factorización. Por ejemplo, el 2 también se puede escribir de la forma que estamos mostrando acá. I por menos i por 1 más i por 1 menos i. Si uno hace las cuentas, efectivamente esa cuenta en números complejos también da 2. En realidad, lo que identificaron los algebristas del siglo XIX es que esos primos anómalos, los primos que arruinan la unicidad de la factorización en primos, son los números que tienen inverso multiplicativo en el conjunto que estamos hablando en cuestión. Entonces decidieron que esos números, todos los números que en un conjunto, entre comillas, de enteros tuvieran inverso multiplicativo, dejarían de ser considerados primos, se expulsarían del conjunto de los primos. Como el 1 tiene inverso multiplicativo, entonces el 1 queda fuera de los números primos y a partir del siglo XIX se decide, digamos, se expulsa al 1, digamos así, entre comillas se expulsa al 1 del conjunto de los números primos. Un detalle final con respecto a esto es lo siguiente. En realidad, si uno se fija en las definiciones modernas que se dan de número primo, esas definiciones dicen que un número es primo, si estamos en los enteros positivos, si solo si tiene exactamente 2 divisores. Si incluimos positivos y negativos, la definición dice que tiene exactamente 4 divisores. Uno diría, bueno, el 1, por ejemplo, si estamos en los enteros positivos, el 1 tiene un solo divisor que es sí mismo y por eso no es primo. O sea, el 1 no es primo porque no cumple la definición. Pero justo al revés, en realidad esta definición que estoy mencionando se inventa para dejar elegantemente al 1 fuera de los números primos. O sea, se inventa una definición que deja el 1 afuera, así como a su vez se inventó la categoría de los planetas enanos para dejar afuera al planeta Plutón. Pero quizás ustedes no me crean que hasta el siglo XIX el número 1 era primo. ¿Qué quiere decir? ¿Que antes era primo y ahora no?
Bueno, sí, es eso lo que quiere decir. No es el único ejemplo, ni mucho menos, de definiciones matemáticas que cambian a lo largo del tiempo. Muchas definiciones matemáticas cambian a lo largo del tiempo. Pero para demostrarles, como prueba de que efectivamente hasta el siglo XIX el número 1 era primo, tengo una carta, estoy mostrando aquí una carta que escribió el matemático alemán Christian Goldbach al gran matemático suizo Leonhard Euler en junio de 1742. En esa carta, Goldbach le hace una observación a Euler, según la cual Goldbach notó que ciertos números, particularmente los números pares, podían escribirse como suma de números primos, como suma concretamente de dos números primos. Entonces, si ustedes se fijan acá en la carta, en esta parte que estamos destacando, el número 4, dice Goldbach, por ejemplo, se escribe como 1 más 3. El 1 para Goldbach era primo, 1 más 3 era una descomposición del número 4 como suma de dos primos, y más acá el número 6 él lo descompone como 1 más 5, porque efectivamente para Goldbach, en el año 1742, el número 1 era primo y 1 más 5 era una forma de escribir el 6 como suma de dos primos. Lo que Goldbach está formulándole a Euler, proponiéndole a Euler en esa carta, es lo que hoy se conoce como la conjetura de Goldbach, justamente una famosa conjetura. Una conjetura matemática es una afirmación de la que no se sabe si es verdadera o falsa. De hecho, Goldbach conjeturaba que todo número par podía escribirse como suma de dos primos, y eso es efectivamente lo que dice la conjetura de Goldbach en su formulación actual, solo que en la forma actual se adapta para considerar que el 1 no es primo. Concretamente, en su forma actual, la conjetura de Goldbach dice que todo número par mayor que 2 es suma de dos números primos. El mayor que 2 es porque el 2 solo se podría escribir como 1 más 1. Entonces, por ejemplo, el 4 se escribe como 2 más 2, el 6 se puede escribir como 3 más 3, el 8 como 3 más 5, etc. En realidad, como dije antes, es una conjetura. Eso quiere decir que hasta ahora nadie ha encontrado un contraejemplo, o sea, un número par que no se pudiera escribir como suma de dos primos, ni tampoco ha encontrado una demostración de que todos los números pares puedan escribirse de esa forma. Usando computadoras, la conjetura de Goldbach ha sido probada hasta números pares menores que 10 a la 8, 10 a la 18, perdón. O sea, para todo número par hasta 10 a la 18 se comprobó que efectivamente puede escribirse como suma de dos primos, pero los matemáticos son muy exigentes y necesitan una demostración. El matemático no va a decir, bueno, como hasta 10 a la 18 se cumplió, entonces seguro que sigue, sino el matemático dice, no, hay infinitos números pares, mientras no me hagas una demostración que lo demuestre para todos, yo no te voy a creer que esto es cierto. Y por esa razón, hasta el día de hoy sigue sin saberse si la conjetura es verdadera o falsa. Hay una novela muy famosa en su momento, titulada El tío Petros y la conjetura de Goldbach, escrita en 1998 por el matemático y escritor Apóstolos Doxadis, que en realidad cuenta una historia relacionada con la conjetura de Goldbach. El tío Petros, no quiero spoilear la novela, pero simplemente diré que el tío Petros de la novela es un matemático griego actual, contemporáneo en realidad del siglo XX, muy famoso en la historia de la novela, ficticio en realidad, pero dentro de la historia de la novela muy famoso, que en algún momento de su vida se obsesiona con intentar demostrar la conjetura de Goldbach. Si lo logra o no lo logra y qué pasa con eso, no lo voy a decir justamente para no spoilear la novela. La matemática en realidad está llena de conjeturas parecidas a la de Goldbach, en el sentido de que son conjeturas sobre números primos que son muy fáciles de enunciar y de entender, pero tremendamente difíciles de demostrar, tanto que algunas de ellas, como el caso de Goldbach, han pasado siglos sin que todavía hayan podido ser demostradas. ¿Por qué? ¿Por qué son tan difíciles de demostrar las conjeturas sobre números primos? Porque los primos se comportan, entre comillas, aleatoriamente. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, dado cualquier número n, se puede demostrar que no importa que tan grande sea ese número n, hay dos primos consecutivos cuya distancia es mayor que n. O sea, hay dos primos tal que la distancia que hay entre un primo y el inmediato siguiente es tan grande como n. Ese n puede ser 1.000.000, 1.000.000.000, 1.000.000.000, 1.000.000.000, no importa. Las lagunas entre dos primos consecutivos pueden ser tan grandes como uno quiera. Y al mismo tiempo que hay primos tan lejanos como uno quiera, se cree, esto justamente es una conjetura, que existen infinitos primos gemelos. Se llaman así a los primos cuya distancia es 2, que salvo en el caso de 2 y 3, es la más pequeña que puede haber entre dos primos consecutivos. O sea, por ejemplo, son primos gemelos 3 y 5, 11 y 13 o 17 y 19. Y se cree que existen, así como estos que acabo de mencionar, infinitas parejas de números primos gemelos, aunque eso es una conjetura que no ha sido demostrada. Pero, aunque la conjetura no ha sido demostrada, se han demostrado algunos resultados parciales, o sea, se han demostrado teoremas que de algún modo se acercan a la conjetura. Por ejemplo,
En realidad, una forma equivalente de enunciar la conjetura de los primos gemelos es decir que existen infinitos primos P, tales que P más 2 también es un número primo. Obviamente eso es equivalente a la conjetura de los primos gemelos. Pero bueno, en este sentido, o parecido a este sentido, en 1973 el matemático Jean-Run Chen demostró que existen infinitos números primos P, tales que P más 2 es producto de, a lo sumo, dos factores primos. O sea, P es primo y P más 2 puede ser primo o producto de dos primos, que sería un producto de dos primos, sería como lo más parecido a un primo sin serlo. Entonces, lo que demostró este matemático es que existen infinitos primos P, tales que P y P más 2 son P un primo y P más 2, quizás no un primo, pero algo muy parecido. En otro sentido, en mayo de 2013, también se demostró que existen infinitos pares de primos separados por una distancia menor a 70 millones, es decir, equivalente a la conjetura de los primos gemelos, es decir, que existen infinitos números primos cuya distancia es 2, que sean consecutivos en el sentido de primos gemelos, no consecutivos, sino que su distancia sea 2. Entonces, lo que demostraron en 2013 es que existen infinitos primos cuya distancia es menor a 70 millones. Podría parecer una diferencia muy grande, o sea, hay que demostrar que la diferencia es 2, que la distancia es 2, y se demostró que 70 millones parece muchísimo más grande que 2, y en cierto modo lo es, pero no tanto si lo pensamos en esto. En realidad lo que se demostró es que existen infinitos pares de números primos que están a una distancia finita. O sea, los primos no se van alejando infinitamente entre sí, sino que hay una cierta distancia específica, 70 millones, grande pero finita y específica, tal que hay infinitas parejas de primos cuya distancia es menor o igual que esa. En realidad esta distancia de 70 millones en ese mismo año, en distintos trabajos publicados a lo largo también de 2013, se fue reduciendo a primero 4.800.000 aproximadamente, luego a 250.000 aproximadamente y finalmente a poco más de 10.000. O sea, la situación hoy en día es que se sabe que existen infinitas parejas de primos cuya distancia es como mucho aproximadamente 10.000. Si esa distancia pudiera reducirse a 2, estaría demostrada la conjetura de los primos gemelos, aunque la gente que sabe del tema dice que este método de demostración difícilmente puede extenderse a una demostración final y definitiva de la conjetura de los primos gemelos, que entonces, a pesar de estas aproximaciones que son muy interesantes, todavía no ha sido demostrada. Los primos gemelos, en realidad, a su vez, dentro de la literatura, han sido usados como una metáfora en la novela La soledad de los números primos del novelista italiano Paolo Giordano. En esta novela, los protagonistas son dos adolescentes que están enamorados, Mattia y Alice, y Mattia utiliza los primos gemelos como una metáfora de su relación. Mattia y Alice, dice Mattia justamente, están muy cercanos, tan cercanos como pueden estar, pero no pueden tocarse, así como los primos 11 y 13 o los primos gemelos en general están muy cercanos, pero tampoco pueden tocarse entre sí. Justamente por esa aleatoriedad es que se dice que no hay ningún fenómeno natural que genere números primos. En julio de 1967, Jocelyn Bell y Anthony Hewitt detectaron el primer pulsar. Un pulsar es una estrella de neutrones que emite fuertes señales de radio periódicamente. Concretamente, ellos detectaron una fuente de radio de corta duración extremadamente regulares y pensaron que podía haber establecido contacto con una civilización extraterrestre. O sea, pensaron que esas señales de radio que recibían estaban siendo emitidas por una civilización extraterrestre, por lo que llamaron tentativamente a esta fuente de radio LGM, que son las siglas de Little Green Men o Hombrecitos Verdes. Pero justamente por su regularidad, descartaron rápidamente que podía ser una señal extraterrestre porque era demasiado regular como para contener información. Anthony Hewitt recibió en 1974 el Premio Nobel de Física no solo por el descubrimiento, sino por el desarrollo teórico de los pulsares, y Jocelyn Bell no recibió ningún premio, aunque fue ella la que advirtió la primera señal de radio. La explicación oficial fue que en ese momento ella era solamente una estudiante de doctorado, pero obviamente no hay ninguna duda de que se trató de una simple y vulgar discriminación de género. Ahora, si hubiera una fuente de radio, volviendo al tema de la aleatoriedad, si hubiera una fuente de radio que desde el espacio emitiera números primos, entonces casi seguramente esa fuente sería provocada por una inteligencia extraterrestre. Esa fuente sería la señal de radio enviada por una inteligencia extraterrestre, porque justamente no hay ningún fenómeno natural que genere números primos. Esta reflexión es uno de los puntos centrales del argumento de la novela Contacto de Carl Sagan del año 1985. En la novela de Carl Sagan hay extraterrestres que llaman la atención de los humanos enviando justamente números primos mediante señales de radio. Ahora, si uno se fija en ese fragmento que estamos mostrando aquí de la novela de Carl Sagan, donde la protagonista, que es una astrónoma
que es la que detecta justamente estas señales de radio, le explica a un periodista por qué es importante que fueran números primos y por qué el hecho de que sean números primos implica que el origen es una inteligencia. En esta novela, con este fragmento, como digo, la astrónoma muestra que los números primos que están recibiendo son 1, 2, 3, 5, 7, 11, etcétera. Obviamente hasta cierto número, que es 601 si uno mira la novela, y después empiezan a hacer uno de nuevo, pero lo interesante es que para los extraterrestres de la novela de Carl Sagan, el número 1 es primo. Lo que acabo de decir se basa en la idea de que los números primos no pueden aparecer como resultado de fenómenos naturales, pero esto no es del todo cierto. Hay dos especies de cigarras, estos son los nombres, que viven en los bosques del sur y del este de Estados Unidos, que tienen ciclos de vida de respectivamente 17 años, número primo, y 13 años, número primo. Estas cigarras aparecen en mayo del respectivo año y viven solamente 6 semanas. O sea, en realidad, cada 17 años la primera especie aparece en mayo, llenan los bosques como una nube de insectos, se reproducen frenéticamente durante 6 semanas, entierran los huevos, se mueren y esos huevos permanecen en latencia durante 17 años más hasta que vuelven a aparecer, vuelve la nube de insectos y así sucesivamente. Y lo mismo pasa con la otra especie, solamente que en el otro caso es cada 13 años. La especie de 17 años apareció por última vez en el año 2013 y volverá a aparecer, si todo está bien, en el año 2030. ¿Por qué? ¿Por qué los ciclos de vida de estas especies tienen estas cantidades de años que son números primos? La respuesta es que no se sabe, pero en realidad el hecho es interesante, digamos, una posibilidad, una conjetura tiene que ver con un hecho matemático interesante, que es que el hecho de que los números sean primos hace que el mínimo común múltiplo de ambas cantidades de tiempo es tan grande, es lo máximo posible. De hecho, eso quiere decir que las especies coinciden en el mismo tiempo y lugar exactamente cada 221 años. O sea, tienen que pasar más de 2 siglos para que compitan entre sí y por lo tanto la interacción y la competencia por los recursos es muy pequeña. Otra conjetura también es que habría quizás un depredador que ya no existe, que aparecía cada cierta cantidad de años y que estos ciclos de vida dadas por números primos de años justamente evitarían o dificultarían la coincidencia entre una especie y otra. Hablábamos al principio de Gauss, hemos mencionado los enteros de Gauss hace un rato, volvamos a hablar de él por un poco más. Gauss fue uno de los grandes matemáticos, quizás el más grande de todos los tiempos y merece que lo mencionemos más de una vez en esta charla. Gauss aparece nuevamente con relación a esta pregunta: ¿qué polígonos regulares pueden construirse con regla y compás? En realidad, las construcciones de polígonos, o en general de construcciones geométricas con regla y compás, fueron estudiadas por los griegos, particularmente por Euclides, que también ya hemos mencionado, desde la antigüedad clásica. Y en realidad, ya Euclides y los matemáticos de aquella época sabían construir con regla y compás polígonos regulares de 3 lados, o sea, un triángulo equilátero, 4 lados, o sea, un cuadrado, 5 lados, o sea, un pentágono, 6, 8 y 10 lados. Todos esos polígonos ellos sabían construirlos con regla no graduada y compás. Regla no graduada quiere decir que es una regla, que es una madera simplemente para trazar líneas rectas sin números de graduación en ella. Ahora, dijimos 3, 4, 5, 6, 8 y 10. ¿Se podrá construir el polígono de 7 lados, el polígono regular de 7 lados con regla y compás? ¿O el de 9 o el de 11? Los antiguos griegos no lo sabían, nunca lograron construirlo ni tampoco lograron explicar por qué no se hubiera podido hacer. Bueno, quien resolvió esa pregunta, después de en realidad miles de años de que nadie supiera su respuesta, fue Gauss. Cuando tenía nada menos que 17 años de edad, Gauss descubrió cuáles son los polígonos regulares que pueden efectivamente construirse con regla y compás y cuáles no. Gauss determinó lo siguiente. En realidad lo que Gauss determinó tiene que ver con otro gran matemático famoso que es Pierre de Fermat. Están los que se llaman los primos de Fermat. Un número primo es un primo de Fermat si es de la forma 2 elevado a la 2 elevado a la k más 1. O sea, por ejemplo, si tomamos k igual a 0, la cuenta da 3, que es primo, y es primo de Fermat. Si tomamos k igual a 1, la cuenta da 5, que es primo, y por lo tanto es primo de Fermat. O sea, se llama primo de Fermat aquel que se obtiene de esa fórmula cuando es primo, obviamente. Si tomamos k igual a 2, la cuenta da 17, que es un primo, y por lo tanto un primo de Fermat. Si tomamos 3, también el resultado es primo. Si tomamos k igual a 4, el resultado es primo, pero para k igual a 5, el resultado no es primo. Fermat había conjeturado en su momento que la fórmula daba siempre un número primo, y acá vemos que no, para 5 no da, y de hecho se conjetura, y esta es otra conjetura no resuelta sobre números primos,
que la fórmula da primo exactamente para los 5 primeros valores que hemos mencionado, 0, 1, 2, 3, 4. Se conjetura, pero insisto, no se sabe, todavía no ha sido demostrado ni refutado, que para todo k mayor o igual que 5 la fórmula nunca vuelve a dar primo. Pero bueno, ¿qué tiene que ver los primos de Fermat con la cuestión de la construcción con regla y compás de polígonos regulares? Bueno, Gauss, como decíamos antes, a los 17 años de edad, demostró que un polígono de n lados, polígono regular de n lados, puede construirse con regla no grado de compás, si solo si, cuando factorizo el número n, aparece el primo 2, puede o no aparecer, y si aparece no importa cualquier cantidad de veces, pero los primos impares que aparecen en la factorización de n tienen que ser todos primos de Fermat, diferentes entre sí. Entonces, por ejemplo, el polígono de 3 lados se puede construir porque 3 es un primo de Fermat. El de 6 lados se puede construir porque su factorización es 2 por 3 y 3 es primo de Fermat. Y también se puede construir de 17 lados. El de 17 lados no solo se puede construir, sino que Gauss, también a los 17 años, determinó cómo hacerlo, y ese es el primer polígono nuevo que se supo cómo construir desde la antigüedad clásica, y Gauss estaba tan orgulloso de este descubrimiento que pidió que en su lápida se inscribiera un polígono regular de 17 lados en una circunferencia. O sea, en la tumba de Gauss se puede ver un polígono de 17 lados que representa, simboliza este gran descubrimiento que hizo Gauss en su adolescencia. En realidad la intención de Fermat con su 2 a la 2 a la k más 1 era crear una fórmula que generara siempre números primos. Como hemos visto, falló en realidad porque no siempre funciona su fórmula para dar números primos. Pero ahora la pregunta que nos podemos hacer siguiendo a Fermat es, ¿existe alguna fórmula que genere todos los números primos? O sea, una fórmula que nos vaya dando uno por uno todos los números primos. Eso parece muy difícil justamente por la aleatoriedad de la que ya hemos hablado. En realidad sí existen fórmulas, pero también es cierto que ninguna fórmula de las que existen es útil en la práctica. ¿Qué quiero decir con esto? Se puede demostrar, por ejemplo, que existe un número A, número real A, tal que si uno hace esta cuenta que estamos mostrando acá, donde los corchetes indican parte entera, esa cuenta, si reemplazamos n por 1, da el primer número primo, o sea, da 2. Si reemplazamos n por 2, nos da el segundo número primo. Si reemplazamos n por 3, nos da el tercer número primo, y así sucesivamente. O sea, la fórmula nos va dando uno por uno todos los números primos tal como queríamos. Bueno, bárbaro, tenemos una fórmula que nos da siempre el número primo. El problema, justamente como decimos, es que esta fórmula no es muy buena en la práctica por lo siguiente. Porque el número A en realidad es este. Fíjense que ese número es 0,02, o sea, en la expresión decimal del número A aparece primero el número 2, más allá del número 3, más allá del 5, más allá del 7. O sea, para conocer el número A se necesita conocer previamente todos los números primos. O sea, es una fórmula que para poder escribirla necesitamos todo lo que genera la fórmula previamente. Es una especie de círculo vicioso que es muy interesante teóricamente, pero en la práctica no sirve. Ahora, ¿tienen aplicaciones prácticas los números primos? Uno podría creer que no, y efectivamente durante muchos siglos se los estudió, como decía algún matemático francés, por el honor del espíritu humano. No se los estudió en principio por ninguna aplicación práctica, pero resulta que hoy en día los números primos tienen una fuertísima, muy potente y casi diría diaria aplicación práctica que tiene que ver con la seguridad de Internet. En el año 1977, 3 matemáticos norteamericanos, Rivers, Shamir y Adelman, desarrollaron el sistema RSA, que es un sistema de seguridad, el sistema de clave pública, que es el que sostiene la seguridad de todas las comunicaciones electrónicas de Internet en la actualidad. O sea, todas las comunicaciones que uno hace a través de Internet, ya sea cuando manda un mail, cuando entra a un sitio para hacer una compra con tarjeta de crédito, cuando interactúa con el banco, cualquier comunicación electrónica que requiere seguridad de los datos intercambiados, se basa en modo de codificar la información para que esta no sea robada, no sea hackeada. El método de codificación que protege la información se basa en el método RSA, en el algoritmo RSA, que se basa, no vamos a dar los detalles por razones de tiempo, pero que se basa justamente en la factorización única en números primos. O sea, el RSA, eso es lo que queremos destacar, implica en realidad una aplicación práctica muy concreta de los números primos en la actualidad. En realidad podríamos estar hablando horas y horas de los primos. Voy a mencionar solamente algunos hechos que por razones de tiempo no hemos incluido. ¿Qué es esto? Hay, por ejemplo, otras conjeturas relacionadas con otras conjeturas, que hablan de números primos relacionadas con los números primos es la siguiente.
Así como hemos hablado hace un rato de los primos de Fermat, también existen los llamados primos de Mersenne, que son todos los primos que se obtienen de la fórmula 2 a la n-1. O sea, cada vez que la fórmula 2 a la n-1, donde n es un número natural mayor o igual que 1, cada vez que esa fórmula da un número primo, ese primo se conoce como primo de Mersenne, perdón. Y otra conjetura, así como la de los primos gemelos, es si existen o no infinitos primos de Mersenne. Se cree que sí existen infinitos primos de Mersenne, pero al día de hoy esa conjetura no ha sido demostrada ni refutada. Otra conjetura famosa se relaciona con la también famosa sucesión de Fibonacci. La sucesión de Fibonacci comienza con los números 1, 1 y cada término a partir del tercero se va obteniendo como suma de los anteriores. O sea, la sucesión de Fibonacci empieza como 1, 1, 2, que es 1 más 1, 3, que es 1 más 2, 5, que es 2 más 3, 8, que es 3 más 5, 13, 21, etc. Y la conjetura es si en la sucesión de Fibonacci existen o no infinitos números primos. No se sabe, es otra conjetura no resuelta. Se cree que sí hay, pero no se sabe. Otra conjetura no resuelta es si existen infinitos primos de la forma n cuadrado más 1, o sea, la fórmula n cuadrado más 1, donde el n lo vamos reemplazando por 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. ¿Da primo infinitas veces o no? De nuevo, se cree que sí da infinitas veces primo, pero no se sabe. Después está otra fórmula interesante, es la fórmula mágica, la llamamos acá, n cuadrado más n más 41. Si uno en esa fórmula reemplaza n por 0, el resultado es 41, obviamente, que es primo. Si reemplaza n por 1, da un primo. Si reemplaza n por 2, da primo. Por 3, da primo. Si reemplaza n por cualquier valor que sea de cualquier valor hasta 40 inclusive, o sea, cualquier valor entre 1 y 40 inclusive, en todos los casos da primo. Pero cuando reemplazamos por 41, ya no. O sea, no es una conjetura, es un hecho que cuando reemplazamos en la fórmula los números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 40, está siempre primo. Y uno está entusiasmado y dice, ¡ay, está siempre primo! No, en 41 falla. Finalmente, para volver al tema de la literatura, hay una novela que es extraordinariamente buena, que recomiendo muchísimo, que es El curioso incidente del perro a medianoche, de Mark Haddon, novela de 2003, de la cual posteriormente se ha hecho una obra de teatro, donde hay un protagonista del cual no voy a hablar mucho, justamente para no quitarles el placer de leer la novela, pero que es un muchacho que justamente tiene fuerte conexión con la matemática. Tanto es así que esto está manifestado en el propio libro, porque todos los capítulos de la novela están numerados no correlativamente, como suele suceder, sino con números primos. Esto en la verdad que es simplemente un comienzo del mundo de los primos. El número de los primos es realmente infinito como los primos mismos. Espero haber despertado su curiosidad para seguir investigando. Como epílogo quiero contar el recorrido de esta charla. En esta charla cada tema nos fue llevando a otro y quiero un poco resumir cómo fue esto. Empezamos preguntándonos qué es un número primo. Eso nos llevó a la pregunta de si el 1 es un número primo. De aquí en realidad por un lado fuimos a los enteros de Gauss, que Gauss nos llevó a su vez a las construcciones con regla y compás, a los primos de Fermat, y Fermat a las fórmulas que generan primos, fórmulas que no son prácticas, y eso nos llevó al RSA, al algoritmo RSA basado en primos, y a su vez la pregunta de si el 1 es primo nos llevó a la conjetura de Goldbach, porque Goldbach, como mostramos, consideraba primos al número 1 en el siglo XVIII. A su vez la conjetura de Goldbach y todas las dificultades que implican demostrar una conjetura sobre primos nos llevó al tema de la aleatoriedad, que nos llevó a los primos gemelos por un lado y por el otro lado a la posibilidad de mensajes extraterrestres, y los mensajes extraterrestres y la existencia o no de fenómenos naturales relacionados con primos nos llevó a las cigarras que aparecen cada 13 o 17 años. Ese fue el recorrido de esta charla en una que podemos llamar serie de encadenamiento de ideas.